Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. Seguimos con el curso de Excel 2024. En esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones estadísticas y matemáticas. Pero antes de seguir con el curso, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a QuestFan, donde puedes obtener un código de descuento del 52% para Windows 11 Profesional por $14.39 y para Windows 10 Profesional por $9.27. También puedes obtener un cupón de descuento para Office del 62%. Si quieres hacer la compra para Windows 11, selecciona nada más en comprar. Luego de aquí ustedes se van a iniciar sesión o registrarse en caso de que no estuvieran registrados y le damos en añadir a la cesta. Procedemos a darle en ver carrito y aquí ya nos muestra lo que es el carrito. Y para que nos aplique el código de descuento le damos en aplicar código de descuento y vamos a poner EL52, le damos aplicar descuento y como ven aquí ya está el descuento. Entonces le damos en proceder al pago. Luego de aquí en forma de pago llenan su información y seleccionan con qué quieren pagar, si con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Y una vez que hayan seleccionado su información, le dan en realizar pedido y ya después de aquí les va a llegar un correo de entre 10 o 20 minutos con su licencia. En dado caso que tengan problemas con la licencia, CaseFan tiene soporte las 24 horas, los 7 días de la semana. Con CaseFan puedes obtener tu licencia original, legal y barata. Seguimos con el video. Primero vamos a ver la función contar. En Excel permite contar la cantidad de celdas que contienen valores numéricos dentro de un rango determinado. Excluye automáticamente las celdas vacías, el texto y los valores de error, lo que la convierte en una herramienta útil para el análisis de datos y el procesamiento de grandes volúmenes de información. Como sintaxis tenemos igual contar rango, ¿ok? Que el rango es el conjunto de celdas en el que deseas contar los valores numéricos. Ejemplo, si en el rango A1 hasta el A10 hay 5 números y 5 celdas con texto o vacías, la función sería igual a contar de la celda 1 hasta la A10. Devolverá lo que es 5, ya que solo cuenta las celdas con valores numéricos. Ahora tenemos, por ejemplo, esta tabla de crecimiento del número de dispositivos IoT conectados. Supongamos que tienes una tabla con la cantidad de dispositivos IoT conectados a nivel mundial en diferentes años. Ok, del 2015 hasta 2050. Está por miles de millones. Ok, si deseas contar cuántos valores numéricos hay en la columna de dispositivos, puedes usar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a darle igual contar de la celda B25 hasta la celda B32 nos cuenta 8, ok. Miren, vamos a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora podemos contar de la celda A25 hasta la A32 y nos va a dar como resultado 7, porque en esta no hay ningún dato, entonces no nos va a contar esta celda. Y por ejemplo, aquí ya tenemos que, ya que todas las celdas contienen números, esto devolverá un 8. Ok, luego tenemos lo que es la función contar A. En Excel permite contar el número de celdas que contienen cualquier tipo de datos dentro de un rango determinado. A diferencia de contar, que solo considera valores numéricos, contar A es útil, incluye en su conteo celdas como con números, texto, valores lógicos, verdadero o falso, errores y fórmulas, incluso si estas devuelven una cadena vacía. Es útil para determinar cuántas celdas de un conjunto están ocupadas, independientemente del tipo de datos que contienen. Por ejemplo, la sintaxis sería igual contar a rango, ya que el rango es el conjunto de celdas en el que deseas contar las que contienen datos. ¿Ok? Como ejemplo tenemos, hay 5 números. Si en el rango del A1 hasta el A10 hay 5 números, 3 textos y 2 celdas vacías, la función sería contar A de la 1 hasta la 10 y te devolverá 8, ya que solo excluirá las celdas completamente vacías, porque tenemos 5 números y 3 textos, ¿ok? Entonces las celdas vacías no las va a contar. Ok, entonces tenemos este ejemplo, popularidad de redes sociales por porcentaje de usuarios. Supongamos que tenemos una tabla con el porcentaje de usuarios de diferentes redes sociales, ¿ok?
Si queremos contar cuántas plataformas tienen un valor registrado en la columna porcentaje de usuario, podemos usar contar a de la celda B62 hasta la celda A70 nos va a contar 7. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta celda no nos la contó. Si queremos contar lo que son ahora estas celdas, de la A62 hasta la A70 nos va a contar 9. ¿Por qué? Aquí no hay ninguna celda vacía. Entonces, como son textos, también nos lo va a contar, ¿ok? La siguiente función sería contar punto blanco. En Excel permite contar la cantidad de celdas vacías dentro de un rango especificado. A diferencia de otras funciones de conteo, contar punto blanco solo considera celdas completamente vacías, excluyendo aquellas que contienen números, texto, errores o fórmulas que devuelven un valor visible. Es especialmente útil para la limpieza de datos, la detección de información faltante y el análisis de la calidad de los registros en base de datos. Entonces sería igual contar punto blanco, seleccionamos rango, ¿ok? Entonces el rango es el conjunto de celdas en el que deseas contar las que están vacías. Un ejemplo sería, si en el rango de la 1 hasta la 10 hay 3 celdas vacías y el resto contiene datos, la función sería contar punto blanco de la 1 hasta el A10, ya que esto devolverá un 3, ya que solo cuenta las celdas completamente vacías, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, te dice, hay 3 celdas vacías y el resto contiene datos. Entonces, nada más nos va a contar las celdas vacías. Bueno, como ejemplo tenemos ingresos de las principales empresas tecnológicas en el 2023. Supongamos que tenemos una tabla con los ingresos anuales de algunas empresas tecnológicas más grandes del mundo en el 2023. Si queremos contar cuántas celdas están vacías en la columna de beneficios netos, que es esta, pues miren, vamos a darle igual contar punto blanco de la celda C100 hasta la C107 nos va a contar y nos va a salir 1. ¿Por qué? La única celda que está vacía, ¿ok? Entonces, porque es la única empresa sin datos en esa columna. Ok, ahora vamos a ver la función de contar sí. La función contar sí en Excel permite contar la cantidad de celdas dentro de un rango que cumplen con un criterio específico. Es útil para filtrar y analizar datos, ya que se pueden identificar celdas que contienen un valor exacto, cumplen condiciones numéricas mayor igual que, menor igual que, o coinciden con patrones de texto mediante comodines y se utilizan frecuentemente en reportes, análisis de tendencias y control de datos. Por ejemplo, la sintaxis sería igual contar puntos y el rango, criterio. El rango es el conjunto de celdas en el que se evaluará la condición, ya que el criterio sería la condición que debe cumplir las celdas para ser contadas. Puede ser un número, texto, una comparación mayor a 50 o un comodín de texto. Entonces, si tenemos en el rango de la 1 hasta la 10, hay varios productos y queremos contar cuántos contienen la palabra laptop, usamos lo siguiente, igual a contar puntos y del rango A1 hasta el A10, luego ponemos coma y entre comillas laptop. Esto devolverá el número de celdas que contiene la palabra laptop en cualquier parte del texto, ¿ok? Entonces, aquí supongamos que en una empresa tienes una lista de computadoras con distintos sistemas operativos. Aquí están. Si queremos contar cuántos equipos tienen Windows 11 instalados, usamos lo siguiente. Aquí se los puse de otra manera, que como ya estaba haciendo unas prácticas, lo dejé así. Pero lo podemos volver a poner como para mostrarles. Entonces, de lo que es el B1, el B26 hasta lo que es el B33, vamos a poner lo que es la palabra Windows 11 y damos Enter. Ok, entonces nos va a devolver el valor de 3, ya que hay 3 equipos con este sistema operativo. Ok, entonces 1, 2, 3. Ahora, si nosotros tenemos muchos valores en una tabla con mucha información y, por ejemplo, cambiamos la información de, de que ya ahora ya no es Windows 11, va a ser Windows 10. Entonces,
hay que poner en una celda el nombre de, por ejemplo, el sistema operativo. Entonces, aquí solamente en lugar del laptop vamos a ponerle el nombre de lo que es la celda, que es E26, para que tome el valor de esa celda. Si tú le cambias, por ejemplo, que sea Windows 10, ahí ponemos Windows 10, nos va a dar un valor de 2, porque nada más hay 1 y 2, ¿ok? Entonces, de esta manera también pueden obtener la información en caso de que tengas una tabla con mucha información y luego pues se te vaya a perder al momento de que tú vayas a cambiar lo que es el valor de la celda, ¿ok? Entonces con esto ustedes pueden tener aquí una celda, más que nada una tabla en específico con ese nombre para que les dé el resultado, ¿ok? Ok, luego tenemos la siguiente función, contar puntos y punto conjunto. En Excel permite contar el número de celdas que cumplen con múltiples criterios en uno o más rangos. A diferencia de contar puntos y que evalúa solo una condición, esta función es ideal para análisis más complejos ya que permite aplicar varias condiciones simultáneamente. Se usa frecuentemente en reportes, segmentación de datos y análisis avanzados donde es necesario filtrar información con precisión. Ok, entonces la sintaxis sería igual contar puntos y punto conjunto, ya que sería rango 1, criterio 1. Luego ustedes podrían seleccionar el rango 2 con el criterio 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, el rango 1 es el primer conjunto de celdas que serán evaluadas y el criterio 1 sería la condición que debe cumplir la celda. Como opcional podríamos poner rango 2 y criterio 2, que son los rangos y condiciones adicionales que deben cumplirse simultáneamente. Por ejemplo, si tenemos una tabla con ventas donde queremos contar cuántos pedidos fueron enviados por envío rápido y si superaron los 500 pesos, usamos, por ejemplo, igual contar puntos y punto conjunto de la B2 hasta la B100 para envíos rápidos y que sea del C2 hasta el C100, vamos a contar cuántos pedidos superaron los 500 pesos, ¿ok? Y esto devolverá la cantidad de pedidos que cumplen ambas condiciones. Luego acá tenemos un ejemplo. En el análisis de ventas de computadoras por categoría y precio, supongamos que tenemos una tabla con las ventas de diferentes tipos de computadoras en una tienda de tecnología. Ok, si queremos contar cuántas ventas se realizaron en la categoría portátil, que es esta, con un precio superior a los 800, que es esta, entonces vamos a poner lo siguiente. Contar puntos y punto conjunto, que es de la celda C69, que es de esta, hasta la C75, que sería esta. Y le vamos a poner lo que es portátil, que queremos contar lo que es los portátiles. Luego de la celda D69, que es esta, a la celda D75, vamos a ver el precio que sea mayor a 800. Entonces, aquí nos va a decir que entonces nos va a devolver un 2, que nada más van a ser la MacBook y lo que es la RTX, ¿ok? Nada más que aquí, como yo tenía de ejemplo nada más que fuera la MacBook, estuve modificando para que fueran dos, ¿ok? Entonces, esto devolverá dos, ya que solo la MacBook y la RTX cumplen con ambas condiciones, ¿ok? Entonces, ahora seguimos con la siguiente función que es sumar puntos y. Es una función de Excel que permite sumar valores en un rango determinado si cumplen con un criterio específico. Es útil especialmente para calcular totales basados en condiciones, como sumar las ventas de un producto específico, filtrar por fecha o cualquier otra situación en la que solo desees incluir ciertos valores en la suma. Ok, la sintaxis sería sumar puntos y sería el rango, el criterio y el rango de la suma, que sería opcional, ya que el rango es el conjunto de celdas que se evaluarán con el criterio. El criterio sería la condición que debe cumplir las celdas del rango. Puede ser un número, una expresión, un texto o una referencia de celdas. El rango guión bajo suma sería opcional, ya que sería el conjunto de celdas que se sumarán si se cumplen con los criterios. Si se omite, se sumarán los valores del rango. Si tienes una tabla de ventas y quieres sumar los valores de la columna B, donde la columna A tenga el producto manzanas, por ejemplo, sería sumar puntos y del rango A2 hasta la 10 y
sería manzanas y tenemos el B2 hasta el B10. Esto sumará todos los valores del B2 hasta el B10, donde A2 a A10 sea igual a manzanas. Entonces, dependiendo cuántos valores tengamos en el rango del B2 hasta el B10, ¿ok? Ahora, tenemos un informe de ventas de tecnología y redes sociales. Por ejemplo, tenemos donde estamos sumando lo que es B24 hasta el B35, que es el mouse inalámbrico, ¿ok? Entonces, aquí vamos a sumar lo que es la transacción de la B24 a la F35, pero solamente donde esté el mouse inalámbrico, que es en este otro y en ¿ok? Y nos va a dar un total de 1020 pesos, ¿ok? Entonces, va a sumar todas estas transacciones donde esté el ítem de mouse inalámbrico, ¿ok? Luego tenemos otra que sería eh, sumar lo que es del C24 hasta el C35, lo que son el software, ¿ok? Entonces, si en estas transacciones sería de la F24 hasta la F35 y nada más va a sumar los valores de ventas de esta transacción, ¿ok? Y nos va a dar un valor de 2.300 pesos. Esto sumará todos los valores en la columna de transacción, donde la columna item name sea el mouse inalámbrico o en su defecto el software, ¿ok? La siguiente función sería sumar puntos y punto conjunto. En Excel permite sumar valores en un rango cuando se cumplen múltiples condiciones al mismo tiempo, a diferencia de sumar puntos y que solo admite un criterio. Sumar puntos y conjunto es ideal para análisis de datos más avanzados, como calcular ventas de un producto en una fecha específica o filtrar datos por múltiples categorías. Entonces la sintaxis sería sumar puntos y punto conjunto sería el rango de la suma, el rango del criterio 1, el criterio 1 y entonces ya sería rango criterio 2 y así sucesivamente. El rango de la suma sería el conjunto de celdas cuyos valores se sumarán si cumplen los criterios. Luego el rango criterio 1 sería el primer rango donde se evaluará la condición. Luego el criterio 1 sería la primera condición que debe cumplir las celdas en el rango del criterio 1. Y luego el rango criterio 2 y criterio 2 sería opcional, ya que sería que los rangos y condiciones adicionales que deben cumplir se puede agregar varios pares de criterios según sea necesario. Si tenemos una tabla de ventas y deseas sumar las transacciones de teclado mecánico vendidas después del 1 de junio de 2022, lo podremos hacer de la siguiente manera. Suma puntos y punto conjunto del F2 hasta el F13 y por ejemplo nos quedaría de esta manera, ¿ok? Entonces esto sumará los valores F2 a esta F13, donde la columna B2 a la B13 sea el teclado mecánico, ¿ok? Entonces la fecha en sí sería el A2 hasta la 13, que sea posterior a lo que es el 1 de junio de 2022. Como ejemplo tenemos un informe de ventas de tecnología y redes. Entonces aquí debemos sumar las ventas del mouse inalámbrico después del 1 de junio de 2022. ¿Ok? Entonces aquí nos va a sumar lo que es la transacción del F73 hasta el F84 y lo que sea del ítem B73 hasta el B84 que se llama mouse inalámbrico. Después de la fecha del 1 de junio, ok, aquí vemos que sea mayor a la fecha del 1 de junio. Entonces nos da como resultado 240, ok. Entonces de esta manera ustedes pueden eh, sumar ya sea para el teclado mecánico, para después de la fecha tal, cuánto vendieron después para saber el monto, ¿ok? Entonces, de esta manera ustedes pueden usar la función de sumar puntos y conjunto. Luego, la siguiente función sería promedio puntos y. En Excel calcula el promedio media aritmética de los valores en un rango determinado que cumplen con un criterio específico. Es especialmente útil para analizar datos de manera condicional, por ejemplo, obtener el promedio de ventas de un producto específico, el rendimiento de empleados con una puntuación mínima o el promedio de precios por categoría de producto. La sintaxis sería promedio puntos y, que sería el rango, coma criterio, y el rango promedio, que sería opcional. Por ejemplo, el rango es el conjunto de celdas que serán evaluadas con el criterio. El criterio es la condición que debe cumplir las celdas dentro del rango. Puede ser un número, un texto, una expresión o una referencia de celda. Luego tenemos como opcional que es el rango promedio,
es el rango de celdas cuyos valores se promediarán si cumplen con el criterio. Si se omite el cálculo se realiza sobre el rango. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Si tienes una tabla de ventas y deseas calcular el promedio de las transacciones del mouse inalámbrico, que sería promedio punto sí, sería B2 hasta el B13, que sería lo que es el mouse inalámbrico, hasta F2 hasta el F13. Esto calcula que la columna F2 hasta el F13 sería el monto de la transacción, y donde B2 al B13 sea el mouse inalámbrico, y de ahí nos daría el promedio. Ok, entonces aquí tenemos esta tabla y nos dice calcula el promedio de ingresos de productos de inteligencia artificial. Entonces vamos a ver cómo lo tenemos. El promedio punto sí va a ser de de redes sociales o de inteligencia artificial en sí, que es del C116 hasta el C127. Vas a calcular el promedio de inteligencia artificial. Entonces vamos a seleccionar lo que es la transacción, que es el F116 a la F127, ¿ok? Y eso nos va a calcular el promedio, que va a ser 842.86, que aquí se calculará el promedio de ingresos de la categoría de inteligencia artificial considerando los valores de la columna de transacción. Luego la siguiente función es promedio.si.conjunto. En Excel calcula el promedio media aritmética de un conjunto de valores que cumplen con múltiples condiciones en distintos rangos, a diferencia del promedio.si, que solo permite un criterio. Promedio.si.conjunto permite evaluar varias condiciones simultáneamente, lo que hace ideal para el análisis detallado, como calcular el promedio de ventas de un producto de un rango de fechas específico o determinar el promedio de ingresos de una categoría en una ubicación determinada. Entonces, como sintaxis tenemos promedio puntos y conjunto, tenemos rango guión bajo promedio, coma, rango igual criterio 1, luego sería el criterio 1, y ya si de manera opcional tendremos rango criterio 2 y criterio 2, y así sucesivamente. Entonces, el rango promedio es el conjunto de celdas cuyo valor se promediarán si cumplen con los criterios. Luego tenemos el rango criterio 1, que es el primer rango donde se evaluará la condición. Luego tenemos lo que es el criterio 1, que es la primera condición que debe cumplir las celdas en el rango criterio 1. Y luego tenemos, por ejemplo, el rango criterio 2 y criterio 2, que sería opcional, que es el rango y condición adicionales que deben cumplirse. Se pueden agregar múltiples pares de criterios según sea necesario. Entonces, si tienes una tabla de ingresos y deseas calcular el promedio de ingresos de campañas de publicidad de Instagram realizada después del 1 de junio, entonces esta sería la función, ¿ok? Este cálculo obtiene el promedio de los montos de transacción del F2 hasta el F13. El B2 al B13 sería la publicidad de Instagram, y el de la A2 hasta el A13 sería lo que es la fecha posterior. Ok, entonces aquí tenemos los informes de ingresos de redes sociales. Entonces vamos a calcular el promedio de ingresos de publicidad en redes sociales, y aquí está. Por ejemplo, vamos a calcular ahora lo que es los sistemas operativos, ¿no? Entonces, del F116 al F135 sería la transacción. Entonces, luego tenemos lo que es sistemas operativos, que es este, y vamos a calcular lo que es la fecha, y después vamos a poner la fecha mayor a lo que es el 1 de junio, ¿ok? Y luego de aquí ya nos daría el promedio, que sería 900. Esto calculará el promedio de los montos de transacción, ¿ok? Entonces, yo ya como, aquí me hice redes sociales, pero yo como estaba haciendo pruebas para ver qué me daba, lo dejé como la última prueba que hice. Pero, si nosotros, por ejemplo, le cambiamos a esta parte redes sociales, veamos. Nos daría un promedio de 267.50. Entonces vas a seleccionar pero que sea mayor a la fecha del 1 de junio de 2022. Entonces, este es mayor a lo que es el 1 de junio. Este también es mayor, y así vas viendo también cuál es mayor a la fecha que tú seleccionaste. Entonces,
y ahí te daría lo que es el promedio. Y pues bueno, entonces con esto terminamos lo que es este capítulo de las funciones estadísticas y matemáticas. Espero y te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click la campanita para que recibas notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.